Dios los bendiga. La semana pasada habíamos hablado sobre la oración. Habíamos visto los motivos para orar, la manera en la que nos dirigimos a Dios y cuáles son las oraciones que Dios responde de manera positiva y cuáles no responde. Así que hoy nos vamos a centrar en el aspecto de la conexión con Dios y lo que sucede en el ámbito espiritual cuando oramos. Así que para eso los voy a invitar a que vayan buscando el libro de Daniel, capítulo 9. En Daniel capítulo 9 vamos a encontrar la profecía de las 70 semanas como respuesta a la oración del profeta. Pero no nos vamos a enfocar en la profecía, sino que vamos a analizar el modelo de oración y arrepentimiento que Daniel presenta y qué sucede en la lucha espiritual que se desarrolla cuando Dios responde. El contexto histórico es que Daniel ya está anciano, viviendo bajo el imperio medo-persa. Estudia las Escrituras, particularmente en Jeremías capítulo 25, versículos del 11 al 12 y capítulo 29. Comprende que esos 70 años de cautiverio están por cumplirse. Y esto nos enseña que las promesas de Dios se descubren en la palabra y se cumplen mediante la oración. Y Daniel no se cruzó de brazos, sino que al ver que el tiempo se cumplía, intercedió por el pueblo. Vamos a ver Daniel capítulo 9, versículos 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahora vamos a ver cuál es la oración de Daniel, a partir del versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel se humilló profundamente. No oró desde el orgullo ni desde la soberbia del profeta justo, se sintió parte del pueblo pecador. Así que vamos a ver brevemente tres aspectos principales en esta oración. A partir del versículo 4 hasta el versículo 10 vamos a encontrar una confesión sincera. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Ahí tenemos una confesión sincera del profeta Daniel. Él reconoció la justicia de Dios y la rebeldía del pueblo. Él no justifica al pueblo, sino que asume una responsabilidad. Y con esto podemos aprender que la oración eficaz nace de un corazón quebrantado y consciente del pecado. Para aclarar ahí donde dice nuestra es la confusión de rostro, esto significa nuestra es la vergüenza o estamos avergonzados por haber pecado, que así está escrito en otras traducciones. Otro aspecto de esta oración es el reconocimiento del juicio, y esto está entre los versículos 11 al 14. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Dios pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal, y lo trajo sobre nosotros,
porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Daniel entendió que la cautividad no fue injusta, sino que fue consecuencia de la desobediencia del pueblo. El arrepentimiento verdadero no solo pide perdón, sino que reconoce que Dios ha obrado con justicia. Y el tercer aspecto que vamos a ver es el ruego por la restauración, que está a partir del versículo 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Observamos ahí que Daniel no apeló a méritos humanos, sino a la justicia de Dios y a la misericordia de Dios. No elevamos nuestros ruegos confiados en nuestras justicias, dice, sino en tus muchas misericordias. Y este es el corazón de toda intercesión. Dios responde por gracia y no por mérito nuestro. Ahora vamos a ver que llega la respuesta. En Daniel capítulo 9, versículo 20, dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Presteza significa prontamente, y en un momento vamos a hacer una observación sobre esto cuando pasemos al capítulo 10. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Vemos que Daniel todavía estaba orando, pero Gabriel, el ángel, interrumpió la oración para dar una revelación profética. Esto muestra que Dios responde la oración sincera y hay movimiento celestial. Aunque Daniel oraba desde la tierra, su clamor fue escuchado de inmediato en el cielo. El ángel le dice: ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Dios no solo responde, sino que revela misterios. La oración abre el entendimiento espiritual y prepara al creyente para recibir revelación de parte de Dios. Ahí es donde el ángel entrega la profecía de las 70 semanas a Daniel. No lo vamos a profundizar, pero sí vamos a ver unos aspectos ahí. Entre los versículos 24 y 26, Gabriel explica que el plan de Dios para Israel se va a desarrollar en 70 semanas. Pero para no demorarnos con esto, solamente aclaro que esto se refiere a semanas de 7 años, que multiplicado por 70 da un periodo de 490 años. El propósito vamos a ver en el versículo 24, que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Vemos que hay un propósito dividido en 6 etapas: terminar la prevaricación o la rebelión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todo este propósito se cumple progresivamente en Cristo, que es quien trajo la redención y cumple totalmente todas las profecías. En el versículos 25 y 26 está el desarrollo de esta profecía. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas
se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. La salida de la orden ocurrió en el año 457 a.C. y dice que esto iba a suceder en una semana, es decir, 49 años. Dice después que iba a haber 62 semanas hasta el Mesías príncipe, que son 432 años, y ahí ya suman 69 semanas de esa profecía. Y la semana final es el ministerio terrenal de Cristo, por eso dice hasta la venida del Mesías. El versículo 27 dice que confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El que hizo cesar el sacrificio y la ofrenda fue Cristo en la cruz. Así que ahí usted puede ver ya que a la mitad de esa semana, es decir, 3 años y medio, Cristo fue muerto durante esa última semana de la profecía. Y después, por la otra mitad de la semana, se extiende el mensaje del Evangelio hasta la muerte de Esteban. El ángel le explica a Daniel que se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, no es que Cristo se iba a quitar la vida a sí mismo, sino que iba a ser muerto en una cruz. Y es una clara profecía del sacrificio de Cristo, que murió por los pecados del pueblo y cumple la expiación que se menciona ahí en el versículo 24. Entonces entendemos que la restauración del pueblo de Dios comienza con oración e intercesión. La respuesta divina involucra revelación espiritual y cumplimiento profético. Y detrás de todo esto hay una lucha espiritual que nosotros no podemos ver, pero que se ve más claramente en Daniel capítulo 10, donde el ángel explica que fue detenido por el príncipe de Persia. Por lo tanto, Daniel capítulo 9 no es solo historia ni profecía, sino un llamado a la intercesión espiritual y discernimiento. El creyente que ora con entendimiento es escuchado por Dios, quien provoca el movimiento en el cielo. La oración tiene que estar basada en la palabra, que es lo que vimos que Daniel estaba leyendo la palabra y le fue revelado que ya se cumplía el tiempo de la profecía. Y la palabra es el canal por el cual Dios cumple sus planes. El verdadero intercesor se identifica con el pueblo y se humilla. La respuesta celestial no siempre es inmediata en lo visible, pero sí en lo espiritual. Y Cristo es el cumplimiento central de toda promesa y profecía. Vamos a pasar entonces al capítulo 10. El ángel que fue enviado con la respuesta le dijo a Daniel que el cautiverio de 70 años que había profetizado Jeremías, Dios determinó que su duración fuese de 70 veces 7. Vamos a ver el resumen sobre la lucha espiritual y el contexto angelical. En los capítulos 10, 11 y 12 vamos a ver que se forma una sola visión. En el capítulo 10 se va a encontrar con la preparación y visión celestial. En el capítulo 11 está el contenido de la profecía y el capítulo 12 es el cierre, juicio y resurrección. Pero vamos a ir por partes. Daniel capítulo 10 vamos a ver la batalla invisible. El contexto es que ocurre en el tercer año del rey de Ciro de Persia, más o menos en el año 536 a.C., cuando algunos judíos ya habían regresado a Jerusalén, pero Daniel permanecía en Babilonia. Recordemos que él era funcionario de gobierno. Daniel estaba ayunando y humillándose por 3 semanas, buscando entender el futuro de su pueblo. Y eso lo podemos ver en Daniel, capítulo 10, versículos 2 y 3, que dice: En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y ahí viene la aparición celestial. Daniel tiene una visión de un varón glorioso que es similar a la visión de Cristo glorificado que tiene Juan en Apocalipsis capítulo 1. Pero vamos a seguir en el versículo 5, donde Daniel dice: Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. En el versículo 7 nos encontramos con que los acompañantes de Daniel no vieron esa visión, pero sí sintieron temor y huyeron, y esto muestra que la dimensión espiritual no siempre es perceptible a todos. Versículo 7 dice: Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Ahora sí retomamos lo que dije hace un momento,
sobre la respuesta que llegó prontamente con el ángel Gabriel. Gabriel, el mensajero, le explica a Daniel que fue enviado desde el primer día en que Daniel se dispuso a orar. Pero en el versículo 13 dice: «Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia». Ese príncipe de Persia no es humano, sino que es un principado espiritual maligno que influía sobre el imperio persa. Miguel, uno de los principales príncipes que dice ahí, es el arcángel. Vino a ayudar a Gabriel. Es un arcángel que lucha en favor del pueblo de Dios. Esto revela que detrás de los gobiernos y reinos terrenales hay fuerzas espirituales que luchan por el control y la influencia sobre todas las naciones. Las oraciones de los santos afectan esa guerra espiritual, aunque muchas veces no podamos percibir ese conflicto. Vamos a ver el propósito del mensaje en el versículo 14. «He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días». También Daniel se queda sin fuerzas. En el versículo 18 dice: «Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate». Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Pero el ángel, antes de retirarse, le dice: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Esto anticipa el próximo imperio mundial y muestra que cada potencia tiene una contraparte espiritual. Vamos a pasar al capítulo 11 para ver la profecía del conflicto. Vamos a ver que se describe con mucho detalle los conflictos políticos entre los reinos que dominarían después de Persia, especialmente los de Siria y los de Egipto, y estos afectaron directamente a Israel. Aunque se narran guerras y alianzas humanas, el contexto del capítulo 10 nos deja claro que las luchas tienen raíces espirituales. Lo que ocurre en los tronos y ejércitos de la tierra es reflejo de una batalla celestial entre principados y potestades. Vamos a encontrar expresiones como Rey del Norte y Rey del Sur. Vamos a ver que estos, Rey del Norte y Rey del Sur, representan los imperios que rodean a Israel y disputan su territorio. A lo largo de todo el capítulo se describe una cadena de guerras, traiciones y ascensos, hasta llegar a un gobernante arrogante y profanador, que es lo que vamos a leer ahora. Es una figura que muchos asocian a Antíoco Epífanes, que fue gobernador del imperio antes de la encarnación de Cristo. Y también es un prototipo del espíritu del anticristo en sentido profético. Vamos a ver Daniel capítulo 11, versículos 36 al 39. «Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá». Recuerde que eso que dice lo determinado está también en el capítulo 9, al final. «Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra». Acá tenemos una enseñanza espiritual, que aunque el mundo parece regido por fuerzas humanas, Dios sigue en control de la historia. Las batallas políticas son manifestaciones visibles de conflictos invisibles. Los justos deben mantenerse firmes y fieles aunque haya persecución. En el versículo 32 dice: «Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará». Vamos a pasar entonces al capítulo 12 para tener un panorama general, porque ahí está el fin de la visión y la victoria final. Vamos a ver que acá tiene un rol importante el arcángel Miguel. Aparece nuevamente como defensor del pueblo de Dios en el versículo 1. «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces.
pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Vemos que va a haber un tiempo de angustia sin precedentes, pero los fieles van a ser libertados. En el versículo 2 vamos a encontrar una promesa de resurrección y juicio. Este es uno de los pasajes más claros del Antiguo Testamento sobre la resurrección. Dice en el versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En el versículo 3 dice que los que enseñan la justicia brillarán como estrellas, y este es un reconocimiento a los verdaderos obreros del Señor. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y acá llegamos al cierre del libro, porque este es el último capítulo. Daniel recibe la orden de sellar el libro hasta el tiempo del fin, en el versículo 4, donde dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En el versículo 10 se le asegura que los justos van a entender el tiempo, mientras que los impíos no lo van a comprender. Dice en el versículo 10: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Aunque Daniel no iba a ver el cumplimiento de la profecía, se le promete descanso y resurrección. Dice en el versículo 13: y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, acá podemos tener ya un resumen de lo que son los capítulos 10, 11 y 12. En el capítulo 10, la dimensión espiritual es que Gabriel revela una guerra angelical entre principados. La respuesta divina, también en el capítulo 10, Dios responde desde el primer día, pero hay oposición espiritual que retrasa la manifestación. Y tenemos una enseñanza central, que es que las oraciones de los santos mueven esas batallas invisibles para nosotros. También en el capítulo 11 tenemos, en la dimensión espiritual, conflictos terrenales influenciados por poderes espirituales. La respuesta divina es la fidelidad del pueblo en medio de las pruebas, y una enseñanza central, que es que las guerras humanas reflejan un conflicto espiritual también. Y en el capítulo 12 tenemos en la dimensión espiritual que Miguel se levanta por el pueblo de Dios para pelear. En la respuesta divina, liberación final, resurrección y recompensa eterna. Y la enseñanza central es que Dios triunfará definitivamente y los santos resucitarán. Entonces tenemos como conclusión de la enseñanza, entre los capítulos 10 y 12 de Daniel, que nos revela que las luchas espirituales son reales y afectan a toda la historia humana. La oración y la santidad son armas en esta batalla. El arcángel Miguel y los ángeles ministran en favor del pueblo de Dios, pero la victoria final pertenece a Cristo. Y aunque las fuerzas del mal parezcan dominar por un tiempo, el reino de Dios prevalece y se consumará con la resurrección de los justos. Así que para complementar todo esto que venimos viendo sobre la lucha espiritual, vamos a pasar al Nuevo Testamento en Efesios capítulo 6. Esto nos va a conectar con la realidad espiritual que se describe en Daniel, pero también con la responsabilidad práctica del creyente en esta guerra espiritual. Vamos a analizar distintos aspectos: el contexto y la jerarquía que existe espiritualmente, la armadura de Dios, punto por punto vamos a ver. Y por último, vamos a hablar sobre otro aspecto que se menciona en Daniel y no menciona Pablo en Efesios. El contexto de la carta es que Pablo probablemente esté escribiendo desde la prisión. Cierra la carta recordando que la vida cristiana es una batalla continua. No se trata de una guerra física, sino espiritual. Y también expresa que no se gana con armas humanas, sino con la fortaleza de Dios. Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Acá podemos ver que Pablo observa una jerarquía en las huestes espirituales de maldad. Pablo usa un lenguaje que sugiere esta estructura jerárquica
que aunque no se detalla del todo, el orden que menciona muestra distintos niveles de autoridad. En el primer nivel están los principados, que significa gobernantes o autoridades principales. En la descripción espiritual, esto es, espíritus de alta jerarquía que influyen en sistemas de poder y estructuras de gobierno, así como en Daniel habla del príncipe de Persia. Como segundo nivel, Pablo menciona potestades, son autoridades delegadas, y una descripción espiritual es que son espíritus que operan bajo principados, ejerciendo autoridad sobre territorios, culturas e ideologías. Como tercer nivel, Pablo menciona gobernadores de las tinieblas, que estos son dominadores del mundo. Son aquellos que controlan los sistemas de pensamiento, valores y estructuras mundanas que se oponen a Dios. Y como cuarto nivel, Pablo menciona huestes espirituales de maldad, que son espíritus malignos, es decir, demonios. Todos son demonios, pero estos son fuerzas demoníacas en general que operan en lo invisible, atacando la mente, emociones y la fe de los creyentes. Por eso es importante estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. En conjunto, toda esta jerarquía revela que Satanás organiza su reino con una disciplina militar, buscando oprimir, engañar y desviar al pueblo de Dios. Pero al mismo tiempo, Pablo enseña que Cristo está por encima de toda autoridad. En Efesios capítulo 1, versículo 21, dice que por la grandeza del poder de Dios, Cristo fue resucitado y sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, Cristo está por encima de toda autoridad terrenal y espiritual. Seguimos en Efesios capítulo 6, porque Pablo, después de hablar sobre la jerarquía espiritual de maldad, ahora nos va a presentar la armadura de Dios y lo toma como una metáfora de la armadura de un soldado romano, pero le da un significado espiritual. Cada una de las piezas representa una virtud o aspecto de la vida cristiana que permite resistir los ataques del enemigo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a analizar esta armadura. En primer lugar nos encontramos con el cinturón de la verdad. El significado espiritual representa la honestidad, integridad y conocimiento de la verdad bíblica. Eso es lo que sostiene todo el resto de la armadura, porque sin la verdad el creyente no tiene ninguna firmeza. Hay distintos pasajes que hacen referencia a la verdad y a ceñir nuestros lomos, como dice la Escritura. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y también en primera de Pedro, el apóstol dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. También ahí utilizando como elemento el cinturón de la verdad. Otro elemento que menciona Pablo es la coraza de justicia. Esto simboliza una vida recta que proviene de la justificación en Cristo y una conducta justa. La coraza protege el corazón, que es la vida interior, lo protege del pecado y de la acusación. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dicen Proverbios. También tenemos otro elemento de esta armadura, que es el calzado del Evangelio de la paz. El creyente tiene que estar preparado para avanzar y compartir el Evangelio. La paz con Dios es lo que da estabilidad y dirección. Por eso también Pablo escribe, citando al profeta Isaías: ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Pues como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Otro elemento de la armadura es el escudo de la fe. El escudo cubre todo el cuerpo, y esta fe es la que apaga los dardos de fuego del maligno, que son los pensamientos de duda, de condenación, miedo o tentación. Es una confianza activa en la fidelidad de Dios. Otro elemento que tenemos es el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. Esto protege la mente y se refiere a la seguridad y esperanza en la salvación, que libra al creyente de la confusión y el temor.
Por eso dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. También tenemos la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Es un arma ofensiva. No basta con conocerla intelectualmente, sino que tiene que ser proclamada y aplicada con autoridad. Así como Cristo, cuando fue tentado en el desierto por Satanás, él una y otra vez dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y otra vez dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y por tercera vez dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En Hebreos capítulo 4 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por último elemento tenemos la oración en el espíritu. Esto no es una pieza en la armadura, sino que es el ambiente en el que toda armadura funciona. La oración mantiene el contacto con Dios y le da sentido a toda la armadura. Por eso dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu. Entonces, toda esta armadura no es una serie de objetos espirituales, sino una forma de vida que refleja una dependencia de Cristo, firmeza en la fe y obediencia a la palabra. Ahora bien, en el libro de Daniel recién leímos que el profeta se abstenía de alimentos cuando estaba orando durante los 21 días. Entonces, es conveniente hacer una mención al ayuno, porque Pablo no lo menciona como parte de la armadura espiritual. Así que vamos a ver qué lugar tiene el ayuno en la lucha espiritual. En primer lugar, vamos a aclarar que existe un debate sobre el pasaje que se encuentra en Mateo, capítulo 17, versículo 21, donde Jesús dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Este es un pasaje paralelo a Marcos, capítulo 9, pero vamos a aclarar algunas cosas. En muchos manuscritos, este versículo no aparece en Mateo 17, 21, o se marca como añadido tardío, es decir, a un margen de la transcripción. El pasaje paralelo en Marcos 9, 29 sí conserva la idea, pero en algunos manuscritos también se omite la palabra ayuno. Solamente dice: este género con nada puede salir, sino con oración. Y ahí termina el versículo. Esto lo puede encontrar en distintas traducciones, como por ejemplo Reina Valera contemporánea, Reina Valera actualizada del 2015, la Biblia de las Américas, nueva versión internacional, nueva traducción viviente, traducción del lenguaje actual, Dios habla hoy y Palabra de Dios para todos, que no incluyen la palabra ayuno, sino que se basan en el texto de Marcos, capítulo 9, versículo 29, en donde el manuscrito no tiene la palabra ayuno. Entonces dice: este género sale con oración. Ahora, hay un debate textual sobre esto, porque hay textos griegos muy antiguos que no incluyen la palabra ayuno, pero otros sí. Entonces, para ir a la enseñanza central, el principio no cambia. Jesús enfatiza que ciertos tipos de oposición espiritual no se vencen con métodos humanos, sino con la dependencia total de Dios. El ayuno, cuando es genuino, expresa esa dependencia y quebrantamiento. Dios dice en Isaías capítulo 58: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Entonces, ¿por qué Pablo no menciona el ayuno en Efesios 6? Vamos a ver 3 razones. Primero, porque no es un arma independiente. El ayuno no es una herramienta mágica, sino una expresión de oración sincera. Por eso Pablo menciona la oración constante en el Espíritu, que incluye momentos de ayuno cuando el Espíritu Santo lo guía. El segundo motivo es que la batalla principal es doctrinal y moral. En Efesios, el énfasis está en mantenerse firme en la verdad, la justicia y la fe, y no en prácticas. Y el tercer argumento es que el enfoque de Pablo es cristocéntrico, es decir, toda la armadura apunta a la obra de Cristo en el creyente, porque el poder no está en abstenerse de comida, sino en vestirse del Señor Jesucristo. Entonces, Efesios capítulo 6 revela que nuestra lucha no es contra personas, sino contra poderes espirituales que buscan oprimir y engañar. La victoria no depende de técnicas ni rituales, sino de permanecer en Cristo y vivir bajo el control del Espíritu Santo. La oración
y cuando sea guiado por el Espíritu, el ayuno, mantiene nuestra comunión y dependencia. La armadura completa simboliza una vida espiritual íntegra, firme en la verdad, la fe, la justicia y la palabra. Por eso Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora bien, ¿de qué habla Jesús cuando se refiere al género? Existe una interpretación cada vez más sólida y reconocida entre los teólogos y estudiosos del texto, así que la vamos a ver con detalle porque encaja perfectamente con el contexto de Mateo 17 y Marcos 9, y además explica por qué Jesús reprende la incredulidad más que al género del demonio. Marcos capítulo 9, ahí dice que hay un padre desesperado que trae a su hijo poseído por un espíritu, y los discípulos habían intentado liberarlo, pero no pudieron. Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Jesús respondió: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Esa exclamación de Jesús no está dirigida al demonio, sino a las personas que estaban ahí presentes, que son los discípulos, la multitud e incluso el padre del muchacho. Desde el inicio, el tema central no es el poder del demonio, sino la falta de fe. Entonces, ¿el género en cuestión habla del demonio o de la incredulidad? Como decía hace un momento, en Mateo 17:21 está omitido en los manuscritos. Tradicionalmente se entendió que este género se refería a un tipo particular de demonio, como si hubiera espíritus más fuertes y más difíciles de expulsar. Pero si vamos a la gramática y al contexto, este género se refiere a la incredulidad o al tipo de actitud que impidió la liberación. En griego, la palabra genos significa clase, tipo o linaje. El contexto muestra que el problema principal no fue que el demonio era más fuerte, sino que había una fe muy débil. Así que vamos a observar la secuencia. Mateo 17:17, Jesús reprende la incredulidad y dice: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? La respuesta viene en Marcos 9:24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda mi incredulidad. Marcos 9:28, los discípulos le preguntan a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? La respuesta en Mateo 17:20, Jesús dice: por vuestra poca fe. Y continúa y dice: porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y concluye en el versículo 21, donde dice: este género no sale sino con oración y ayuno, o en otras traducciones, este género con nada puede salir sino con oración. Es decir, que todo el diálogo está girando en torno a la fe y no a una categoría de demonios. Entonces, si este género se refiere a la incredulidad, entonces el sentido del pasaje cambia profundamente. Desde la perspectiva tradicional, hay tipos de demonios más fuertes que requieren ayuno, pero según la perspectiva del contexto del pasaje que estamos viendo, hay tipos de incredulidad que solo se vencen mediante dependencia y comunión profunda con Dios. La perspectiva tradicional se enfoca en el enemigo, mientras que la perspectiva del contexto del pasaje demuestra que el enfoque está en el corazón del creyente. Según la perspectiva tradicional, el ayuno es un arma para confrontar demonios, pero según la perspectiva del contexto del pasaje, el ayuno es una disciplina que rompe la autosuficiencia y fortalece la fe. De este modo, Jesús no está enseñando que el ayuno sea una técnica espiritual contra demonios, sino una expresión de humillación y dependencia para que la fe se mantenga firme. Entonces, ¿cuál es el rol del ayuno y la oración en esta interpretación? La oración mantiene la conexión viva con el poder de Dios. El ayuno quebranta la carne y ayuda a vencer la incredulidad y la autosuficiencia humana. Y en conjunto, la oración y el ayuno no expulsan demonios directamente, sino que ayudan a que el creyente pueda alinearse con la voluntad y el poder de Dios para que sea Él quien obre. Es decir, no hay demonios que solo respondan al ayuno,
pero sí corazones que solo se fortalecen en la fe cuando aprenden a depender completamente de Dios. Entonces, este pasaje no se trata de demonios más fuertes, sino de la lucha interior contra la incredulidad. Jesús quiso mostrar que los discípulos fallaron, no por falta de autoridad, sino por falta de comunión y fe viva. Por eso, Jesús continúa diciendo, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Entonces, este género, la incredulidad persistente, no se vence con fuerza humana, sino con una vida de oración y entrega, donde el ayuno tiene un lugar como acto de rendición y no como un acto de poder. Vamos por último a hacer una observación que va al corazón del problema, cuando el ayuno se convierte en una herramienta de poder personal o de manipulación espiritual, porque ahí se pierde completamente el propósito del Evangelio. Vemos que Pablo no lo incluyó al ayuno como parte de la armadura espiritual, no porque sea una práctica descartable, sino porque no tiene una función de defensa ni de ataque, es una función de rendición delante de Dios. El ayuno es un medio de humillación ante Dios. Después puede leer en su casa Isaías capítulo 58, en donde se habla sobre el ayuno. Y ahí va a ver que no es un arma para vencer al enemigo. Pablo termina diciendo en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No pone el enfoque en el poder del creyente, sino en la dependencia total del poder de Dios. Entonces, existe peligro de aplicar el ayuno como un sacrificio al mérito del creyente. Hay muchos grupos que enseñan que el ayuno mueve la mano de Dios, o que cuanto más prolongado y severo sea el ayuno, más autoridad espiritual se obtiene. Sin embargo, esto se asemeja a ritos paganos y no al modelo bíblico. Menciono solamente 3 versículos en Isaías 58, versículos del 5 al 7, donde Dios dice: «Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano?» Acá en este pasaje de Isaías podemos ver que el verdadero ayuno no es físico sino espiritual, es negar mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Desde mediados del siglo XX, es decir, en la década de 50-60 en adelante, muchos movimientos carismáticos y pentecostales desarrollaron ministerios enfocados en la liberación espiritual. Aunque algunos partieron de una intención legítima, que era ayudar a los oprimidos, terminaron adoptando métodos que no son bíblicos. Por ejemplo, dialogar con los demonios, atar o revelar nombres de espíritus, ungir objetos o lugares para romper maldiciones, dar órdenes en el nombre de Jesús como si esto fuera una fórmula mágica, y también practicar ayunos colectivos para debilitar principados. Pero esto es una mezcla de superstición y cristianismo, y cae en el mismo error que condenó Samuel a Saúl cuando le dijo: como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces, la obra de liberación no depende de la intensidad del creyente, sino de la autoridad de Cristo y la voluntad soberana de Dios Padre. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La autoridad espiritual no se conquista, se recibe por la relación con Cristo. El creyente no necesita ayunar para ser más fuerte que Satanás, porque ya está completo en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 10, Pablo escribe: vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El enemigo no le tiene miedo al creyente que ayuna mucho, sino al creyente que está sometido a Dios. Por eso Santiago escribió: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo que tenemos que destacar es la soberanía de Dios en toda liberación. Dios no actúa porque nosotros lo forcemos mediante el ayuno o la guerra espiritual, sino porque Él quiere glorificar su nombre. En cada liberación verdadera, Dios es el protagonista y no el ministro o el creyente.
Jesús dijo: si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, el poder no está en el método, sino en la presencia del reino de Dios. Y el reino de Dios se manifiesta donde hay obediencia, fe y santidad, y no donde hay ritos o sacrificios de los creyentes. El creyente maduro no busca el ayuno como arma, sino como comunión con Dios. La verdadera guerra espiritual no es gritarle al enemigo, sino permanecer en Cristo, donde el enemigo ya ha sido vencido. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que, finalizando, como Daniel perseveró en la oración hasta recibir la respuesta, nosotros también debemos perseverar, pero con una diferencia: Cristo ya venció. La batalla espiritual no depende de nuestro esfuerzo, sino de mantenernos firmes en la victoria que Jesús alcanzó en la cruz. Por eso Pablo escribe en Colosenses capítulo 2 que Cristo despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso nuestra tarea no es conquistar terreno espiritual, sino mantenernos firmes en la verdad, en la fe, en la justicia y en la salvación. El cristiano no pelea por victoria, sino desde la victoria que Cristo ya ganó. Y si algo aprendemos de Daniel es esto: cuando un hijo de Dios ora con fe y humildad, el cielo se mueve, las tinieblas tiemblan y el propósito de Dios avanza, porque el poder no está en el hombre, sino en aquel que reina por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, roguemos a Dios para que nos dé fuerzas a todos para seguir batallando en esta lucha espiritual. Dios los bendiga.